Dios. Amén. Gloria a Dios. Buenos días. Gracias por venir esta mañana. Vamos a comenzar. Amén. Vamos a comenzar una serie nueva. Si usted tiene su Biblia, podemos ir al libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Si tiene su Biblia, vamos a ir al capítulo 5 de Primera de Juan. Vamos a leer dos versículos y eso es Primera de Juan 5, versículo 4 al 5. Amén. Vamos a lo que es empezar una serie nueva hoy, el título de la serie se llama Fe Victoriosa. Nuestra victoria descansa en nuestra fe. O sea que vamos a hablar de lo que es la fe en estos estudios. Creo que vamos a hacer más o menos un total de más o menos 10 clases que vamos a tener con respecto a al título de esto, y prácticamente vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña con respecto a la fe y cómo la fe es crucial para nuestro caminar con el Señor y nos introduce a lo que es victoria. Voy a leer el texto de planta que vamos a usar de base, va a ser Primera de Juan capítulo 5, vamos a leer los dos versículos 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea que el apóstol aquí está hablando de lo que es la importancia de la fe, y el tema de la fe obviamente es central a lo que es la cristiandad, el cristianismo, ¿verdad? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y nosotros como cristianos sabemos que la Biblia tiene mucho que decir con respecto a lo que es a la fe, y esto es algo que es práctico. Hoy vamos a hacer un fundamento de esto, vamos a establecer un fundamento de esto y después vamos a ir profundizando el pensamiento. Pero obviamente cuando hablamos del tema de la fe para lo que es el cristiano es algo, una base sólida, ¿verdad? La Biblia nos enseña y como cristiano hablamos de la fe, cantamos coritos de fe y muchas veces nos podemos acostumbrar tanto a hablar del tema de la fe que realmente quizás no podemos comprender o no entendemos en su totalidad el poder de la fe, cómo la fe nos ayuda en nuestro diario vivir. Y Juan aquí habla de algo que es muy importante. Él está hablando del tema de vencer. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que está hablando de un tema que es muy importante, y este tema no nada más es muy importante para cuando usted comienza a caminar con el Señor en su cristiana, pero este tema es importante para el resto de todo su caminar con Dios, y es el tema de vencer. Está hablando ahí de conquistar, de una revelación de tener victoria. La Biblia nos dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Y Dios nos llama a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo prediqué un sermón hace muchos años atrás. Creo que no lo prediqué en el servicio hispano, pero la palabra vencer es muy poderosa en la Biblia, y es la idea de lo que es usted entrar en un combate. Pero la palabra vencer bíblicamente es una ilustración de que cuando usted entra en el combate, no es un combate donde usted no es afectado. El vencer tiene la idea de muchas veces ser tumbado y levantarse una vez más. No es la idea de lo que es usted estar venciendo áreas. La palabra vencer en el griego, en el Nuevo Testamento, nos da la idea es como una lucha, es como algo donde usted entra en un ring y empieza a luchar con un oponente, y ese oponente muchas veces puede pegarle, puede causarle daño, pero usted no se da por vencido, usted sigue
en el ring hasta que usted vence, hasta que usted es vencedor. Y esto es lo que nuestro texto nos está diciendo. Nosotros como cristianos podemos ser vencedores, somos vencedores. Somos llamados a ser vencedores. Y está hablando de muchas áreas. Esto es lo que vamos a hablar en nuestra serie. Vamos a tocar el tema de la fe, la importancia de la fe y cómo la fe lo ayuda a usted a vencer áreas en nuestras vidas que van a ser cruciales. Si somos honestos, todos tenemos esas áreas en nuestra vida donde el diablo nos va a tratar de convencer que nunca vamos a poder vencer, nunca podemos cambiar, ¿verdad? Realmente todos lo pasamos, sea un área de pecado o sea un área de nuestro carácter, áreas en nuestro interior, que el infierno tiene la habilidad de decirte, eres así, vas a ser así, vas a morir así. Eres igual que tu abuela, es igual que tu padre, es igual. Y no te lo dice por lo bueno, ¿verdad? Te lo dice por los lados malos. Y si uno no tiene cuidado, tristemente empieza lo que es creer esas mentiras y el diablo te empieza a tomar ventaja. Pero Dios aquí nos llama y nos dice, amén, que nosotros somos vencedores, somos llamados a vencer y nos da la clave. La clave aquí que vamos a tocar en esta serie va a ser la fe, ¿ok? O sea que la Biblia aquí, Juan dice que nosotros vencemos a través de nuestra fe, dice, y él dice, ¿y quién es el que vence al mundo? ¿Ok? Entonces vamos a ir, como le dije, esto va a ser práctico, vamos a ir de menos a más, vamos a ir madurando en esta serie, pero prácticamente vamos a hablar de lo que es vencer aquí el mundo. ¿Qué es lo que habla del mundo? Que cuando usted en la Biblia lee la palabra del mundo o el pensamiento del mundo, ¿qué es prácticamente lo que está diciendo? ¿Alguien me puede ayudar aquí? Vamos a abrir aquí para lo que es ideas o pensamientos. Si tomaron su cafecito, muchos de nosotros estamos cansados. Vinimos tarde ayer. ¿Ok? De la ideología, la manera de pensar del mundo, ¿ok? ¿Alguien más? Lo espiritual en el lado bueno, amén, ya, amén, gloria a Dios, eso es verdad. ¿Qué más? Amén, los deseos de la carne, y la Biblia en Juan habla de eso, y vamos a leer una escritura que está conectado a eso, los deseos de la carne. ¿Cuántos saben que todos tenemos deseos? Amén, de nuestra carne que no son muy santitos. ¿Cuántos dicen amén? Y desean cosas de qué, de este mundo, de esta vida. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿El sistema de este mundo? El mundo tiene un sistema, ¿ok? Tiene una ideología como Alan dijo. Y la Biblia nos enseña que este mundo está siendo gobernado por un espíritu que no es de Dios, es el espíritu del anticristo, se opone todo a Dios. El sistema de este mundo, si usted mira lo que está pasando en las películas, en las noticias, aún en las caricaturas. Antes uno como padre podía mostrarle una caricatura a un niño y el niño se gozaba. ¿Cuánto miraban la Pantera Rosa? No tenía ni palabras y uno gastaba horas riéndose, ¿verdad? Habían caricaturas donde eran sanas, eran lindas. Hoy en día hasta las caricaturas están podridas en pecado. Eso es alarmante. Yo tengo nietos y mi hija me estaba explicando unas caricaturas que son muy, muy conocidas hoy en día, donde las caricaturas están introduciendo ideologías de homosexualismo, de lo que es ser lesbianas, de lo que es ser homosexual, anticristo, ateo. Eso es perverso, eso es del infierno. ¿Cuánto dicen amén? Y es un espíritu, es un sistema que están haciéndolo. Hoy en día usted va a lo que era lugares donde fue diseñado para diversión de familias como Disneylandia. Disneylandia no es lo que antes eras, especialmente si usted va al mes de junio a Disneylandia. ¿Alguien fue a Disneylandia en el mes de junio? Espero que no y no vaya. ¿Sabe por qué? Porque el mes de junio Disneylandia celebra el mes del homosexualismo.
Y si usted va con sus hijitos o sus chamaquitos, sus nietitos, si usted piensa divertirse en Disneylandia, si va en el mes de junio, usted se va a asombrar de la perversión que hay en ese parque, que originalmente fue diseñado para las familias, los niños, ¿verdad? Hoy en día es una perversión a lo abierto. Y uno dice, ¿cómo un ser humano puede llegar tan bajo eso? Porque es un espíritu que la Biblia nos dice, involucra, como Martín dijo, los deseos de la carne, y eso envuelve inmoralidad, emociones desordenadas, los deseos del ojo, también involucra materialismo, avaricia, codicia, lujuria, y también la Biblia habla de la vanagloria de la vida, está hablando de la soberbia, jactancia, arrogancia y orgullo. Vamos a leer de esto, primera de Juan capítulo 2, 3 capítulos antes de nuestro texto. El versículo 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, fíjese bien, porque ahora Juan describe lo que estamos hablando aquí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que Juan está dando la diferencia aquí de lo que es el sistema del mundo, lo que involucra el mundo, el espíritu del mundo, a oposición de lo que es el reino de Dios y el pueblo de Dios. Y habla lo que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y esto involucra muchas cosas, ¿ok? Involucra lo que es un sistema. Y el sistema, quiero que me escuche, es algo que el mundo tiene parte de esto, pero regresemos a nuestro texto original, ¿ok? Primera de Juan 5, de aquí se va a basar toda la serie Fe Victoriosa. Primera Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios, estamos hablando lo que es nacido de Dios, cuando usted nació de nuevo, fue nacido de Dios, usted tuvo ahora el poder de Dios que entró en su vida, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que esto nos da esperanza para todos. Nos dice que si nosotros, hay una escritura donde dice que nosotros vivimos en esta vida, ¿verdad? En el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos, amén, a lo que es ciudadanos del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente sueña con ser ciudadano americano y sí tiene sus beneficios. Yo le digo que cuando yo me convertí ciudadano americano, Dios me introdujo a muchos beneficios de esta nación, pero hay una ciudadanía que vale más que la ciudadanía americana. Y eso es la ciudadanía del cielo. Cuando usted se arrepiente, nace de nuevo, Cristo entra en su corazón, ahora Dios toca su vida y ahora nos da una esperanza. Esa esperanza nos dice que nosotros podemos vencer. O sea que en esta serie vamos a hablar de temas, vamos a tocar la realidad de la ansiedad, vamos a tocar la realidad de lo que es estar descontento en esta vida, nunca estar satisfecho. Vamos a también hablar del tema del aburrimiento, amén, llegar a un punto en una vida donde uno pierde el sentido del por qué vivir y se aburre. Vamos a tocar el enemigo de lo que es el miedo, cómo el miedo tiene la capacidad muchas veces de hacernos prisionero y no dejarnos avanzar. Vamos a hablar de lo que es el tema de la depresión. Vimos una generación donde está atada a la depresión y mucha gente, amén, aún no puede enfrentar la vida al menos que tome medicamento. Escúcheme, yo no tengo nada en contra de medicamentos si son dados por los doctores, no por Google. Ay, ¿qué tengo? Ay, me da aquí. Sí, yo no tengo nada contra los medicamentos, siempre y cuando, amén, sean dados por doctores profesionales, pero la esperanza de su vida y mi vida no están en los medicamentos, está en Cristo Jesús.
Okay, yo entiendo que Dios usa doctores, no me malinterprete. Okay, mis hijas están estudiando para ser enfermeras, una de ellas quiere quizás convertirse en doctora y gracias a Dios que Dios nos da gente que nos pueda ayudar y nos puedan, yo tengo amigos, yo he tenido discípulos que son doctores, son gente muy queridas, amigas mías. Pero con todo y todo, nuestro doctor es Dios, aleluya, Cristo Jesús, y Él es el único que puede ayudar nuestra depresión. Vamos a tocar también la realidad de lo que es la desesperación. Muchas veces como seres humanos, aún como cristianos, nos sentimos desesperados, y también vamos a tocar el tema de lo que es la soledad. Todas estas cosas que yo acabo de hablar y muchas más, cuando hablamos del pecado, las cosas atadas a lo que es este mundo, todo está relacionado a este mundo y vivir siendo parte de esta vida que es pecaminosa. Pero nuestra Escritura nos ofrece una poderosa verdad. Y esto es esto, que en Cristo nosotros somos victoriosos. Y esa victoria nos dice, está conectada a lo que es la fe. Entonces vamos a pensar prácticamente lo que es la fe. ¿Qué bíblicamente podemos aprender que la fe es? ¿Okay? Mucha gente habla de la fe, tienes que tener fe, pero ¿qué es fe? Yo entiendo que la mayoría de nosotros que hemos servido a Dios ya sabemos lo que fe es, pero también tenemos gente nueva en nuestra iglesia y vamos a ayudarlos a lo que es entender lo que la fe es. Y estoy hablando la fe en Jesucristo, ¿ok? Yo sé que hay gente que habla de la fe, tienes que tener fe que el gobierno te va a ayudar. Que Dios te ayude. Tienes que tener fe en esa. No estamos hablando de fe a cosas que no valen. Estamos hablando fe en Cristo Jesús, en la persona de Dios. Entonces, la Biblia nos dice, el diccionario, si tú vas a la palabra fe, el diccionario lo pone como que la fe es en general la persuasión de la mente de que cierta afirmación es verdadera. Su idea primaria es la confianza, ¿ok? Segunda de Corintios 5, aquí está el apóstol Pablo, esto es bíblico, esta va a ser definiciones, vamos a mirar Corintios y Hebreos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que significa tener fe en Cristo Jesús? Segunda de Corintios 5, 7, la Biblia dice, en efecto nosotros vivimos por fe y no por la vista. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera, pues nosotros vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. O sea que fe es mucho más que lo que tú ves y es mucho más que un sentimiento, ¿ok? Fe es una decisión y es una confianza donde tú estás persuadido de algo seguro. La palabra fe en el griego, en el Nuevo Testamento, es pistis y quiere decir persuasión, estar persuadido de algo, quiere decir credibilidad, convicción de la verdad o la veracidad de Dios. En otras palabras, cuando tú tienes fe, tú estás convencido de algo. En este caso, obviamente, estamos hablando de la persona de Dios. Y es una fuerte convicción o confianza de algo. Y para eso debemos venir a la Biblia, a ese capítulo y versículo clásico de la fe. Hebreos 11, versículo 1, yo voy a leerlo en 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diferentes traducciones en español, que le da el pensamiento, le da la revelación de lo que la fe realmente es, ¿ok? Primeramente vamos a leerlo en Hebreos 11:1 y vamos a considerar lo que la Reina Valera 1960, que es la original prácticamente para mucha gente, lo pone. Versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe es tener una certeza de algo que tú estás esperando y es tener una convicción de lo que no se ve. En otras palabras, mucha gente dice, ¿cómo tú puedes creer en un Dios que no ves? Porque yo tengo fe. Fe es una convicción de que yo no necesito ver a algo para creer que ese algo existe. La Reina Valera contemporánea lo pone de esta manera. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Me gusta esa traducción. O sea que es una convicción, pero la Reina Valera contemporánea prácticamente lo pone en el lenguaje más sencillo. Cuando tú tienes fe, tú
estás seguro, tú estás convencido. No importa lo que mis ojos ven, lo que yo siento, yo creo en Dios, yo estoy seguro, yo estoy convencido. La Nueva Versión Internacional lo pone de esta manera: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Me gusta cómo lo pone esta traducción. Es en verdad nosotros la confianza de que en verdad va a suceder lo que nosotros esperamos. Dos traducciones más. La Biblia Dios habla hoy lo pone de esta manera: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Y después la última traducción, el lenguaje actual, lo pone de esta manera: es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Cuántos dicen amén? Es estar seguro que algo existe aunque tú no lo puedas ver. Esto es fe, y nuestra escritura nos dice algo profundo, ¿ok? Para poder ser vencedor, para ser victorioso en la vida, Juan nos dice que la victoria descansa cuando nosotros tenemos fe ¿en quién? En Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios. Vamos a leer una vez más: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Es una pregunta aquí que él pone. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es básico, esto es práctico, pero esto es crucial. ¿Por qué? Porque esto es lo que el diablo odia. Al diablo no le interesa que tú tengas religión, que te vistas bonito, que cargues una Biblia. Al diablo le pone nervioso cuando tú te rindes a Cristo Jesús. Cuando tú confiesas que Jesús es mucho más que una creencia. Ayer estábamos testificando en Águila, cientos de personas en las barracas. Yo le estaba hablando a un grupito de muchachos. Uno de ellos tenía una cruz. Y yo entiendo, ¿verdad? La mayoría de nosotros, siendo religiosos, yo recuerdo era joven, era harto perverso y tenía a Jesús en una medallita de oro aquí en los bailes. ¡Ay! ¡Qué espiritual! Borracho, amén, mujeriego y perverso siendo joven. A ver, y con Jesús en mi cuello, gloria a Dios. ¡Ay! Y yo le estaba hablando a este muchacho, le dije, mira, y yo con todo amor, y él estaba bien abierto, pero le dije, Jesús es mucho más de lo que tú tienes aquí en el cuello. Es mucho más que un ídolo. Jesús es el Hijo de Dios que murió por ti y te venció. Ahí, mira, lo tiene allá en el celular para que te guarde. Aleluya. Pero eso es realidad, ¿verdad? Es mucho más que un ídolo. Jesús es el Hijo de Dios. Y el diablo, amén, estaba aterrado de esa revelación. Y esto es algo que nosotros necesitamos llegar al principio. Eso es el fundamento de lo que es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Reconocer que Jesús, amén, es el Hijo del Dios Todopoderoso. Y esta revelación, escúchame, te introduce, Juan nos dice, a la victoria. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Cómo tú puedes vencer ese sistema que está alrededor de todos nosotros? ¿Cómo tú puedes vencer esas cosas internas que te quieren jalar, esos pecados, esos deseos perversos? ¿Dónde empieza todo? ¿Cómo yo comienzo, Dios? ¿Cómo yo encuentro victoria? La base, el fundamento es esto. Yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto es práctico, yo entiendo, pero esto es esencial. Escúchame, podemos acostumbrarnos tanto de hablar esto que no entendemos lo que realmente esto nos enseña. Jesucristo, al tú confesar con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios
Esto es algo que te introduce espiritualmente a ti como cristiano a lo que es victoria. Esto fue algo que cuando yo estaba haciendo un estudio de esto esta semana, esto fue algo que desde el comienzo del nacimiento de Jesús, antes del nacimiento de Jesús, Dios quería asegurarse que el mundo entero entienda esto, que Jesús era mucho más que un maestro, era mucho más que un profeta, era mucho más, amén, que un teólogo. Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Cuando el ángel le habla a María, Lucas capítulo 1, ¿verdad? Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Esto fue profundo. Aquí está una jovencita virgen, no conocía hombre. El ángel se le aparece, vas a dar a luz. ¿Cómo va a ser eso? Porque el Espíritu Santo va a descender. Y cuando tu hijo nazca, ¿qué va a pasar con ese hijo? El ángel le recuerda, tu hijo va a ser llamado el Hijo de Dios. Esto es algo que la mayoría de nosotros lo conocemos como cristianos, lo sabemos, pero escúchame, yo estoy estableciendo algo sólido aquí para tu futuro, para la serie futura. Esto es algo que tú tienes que entender. Jesucristo es mucho más que una creencia, que una religión, una persona que me ayuda en mis problemas. No. Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, si usted recuerda la historia, Juan el Bautista no quería bautizarlo porque él se sintió raro, ¿verdad? ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti sabiendo que Jesús era el Hijo de Dios, era el Cristo? Y la Biblia nos dice que Jesús le dijo, necesitamos hacer esto para que todo caiga en lo que es en orden. La Biblia nos dice algo poderoso, Mateo 3, 16, 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es poderoso. Aquí está Dios, abre las ventanas de los cielos y Dios, el creador del universo, le pone la estampa aquí sobre Jesús y dice, Él es mi Hijo amado. Está haciendo una afirmación aquí y esto tiene una conexión para nuestra victoria. Es más, si usted sabe algo de la Biblia, esto marcó la historia. ¿Por qué? Porque aún los demonios tenían que confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Lucas capítulo 4, la Biblia nos dice, versículo 41, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Eso es poderoso. Los demonios salían y tenían que confesar de quién Jesús era. Que Jesús era mucho más que un profeta, era mucho más que un religioso, una persona que era conocida de lo que era palabras. Jesús era el Hijo de Dios. Los demonios tenían que confesar eso. Dios Padre, amén, abrió los cielos y confirmó eso al mundo entero con su voz. El mundo tuvo una revelación. El ángel lo confesó antes que naciera. Jesús va a ser mucho más que un hombre, una persona buena. Jesús es el Hijo de Dios en carne. Y eso, amado, te introduce a un poder sobrenatural. Cuando tú enfrentas la vida con el Hijo de Dios, no con una religión. En otras palabras, cuando el diablo viene a ti, amén, tú puedes identificarte. Yo soy hijo de Dios porque reconozco que Jesús fue Hijo de Dios y Él es mi Señor. Y esto es algo que ahora Jesús dijo. Yo soy Hijo de Dios y Jesús hizo milagros. O sea que estamos hablando de la deidad. Yo entiendo que esto tiene mucho revelación para nosotros. Sería imposible para mí lo que es tocar todo esto. Pero esto es algo poderoso. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo está hablando de Jesús. Está hablando de que Jesús era el Hijo de Dios. Está hablando de lo que Él hizo.
Y él está hablando, amén, que él murió en la cruz por nuestros pecados y Jesús, siendo hijo de Dios, resucitó. 1 Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en la cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conformes a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea que aquí está Jesús, se reveló como Hijo de Dios. La Biblia nos dice que Él muere por nuestros pecados y Jesús resucitó. En otras palabras, Jesús venció a la muerte. Y eso es poderoso, porque ninguna otra persona podía hacer por sí mismo eso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. La palabra propiciación quiere decir algo que cubre, nos redime. O sea que Jesucristo en la Biblia se revela como el Hijo de Dios, muere, resucita de los muertos y ahora su, amén, gracia, su sangre nos cubre, nos protege. Todos nosotros merecíamos juicio. ¿Cuántos dicen amén? Pero fue porque Jesús, amén, murió en la cruz, resucitó por nosotros. Ahora nosotros podemos ser cubiertos. San Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoceríais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. O sea que esto es algo, amén, que todos nosotros tenemos que llegar a una revelación, que Jesucristo es mucho más que una teoría. Jesucristo literalmente fue Dios en carne, fue el Hijo de Dios, tomó forma de hombre para morir por nosotros. Y eso, amado, sacudió al mundo entero. Eso venció al diablo en la cruz del Calvario, y esto es algo que tú vas a tener que llegar a un punto en tu vida. Y es aquí realmente donde lo quiero simplificar todo. Vas a tener que confesar con tu propia vida, con tu propia boca, mucho más de lo que el pastor cree, lo que la iglesia cree. La pregunta que vas a tener que responder en tu vida es esto: ¿quién es Jesús para ti? Porque de esa respuesta tú vas a ser un vencedor o una persona derrotada. Pedro le dijo algo poderoso a Jesús. Sabemos bien que Mateo capítulo 16, Pedro, amén, confiesa estas profundas palabras en el versículo 15, y él respondió, ¿y vosotros qué decís que yo soy yo? Jesús les está preguntando a sus discípulos. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro declara eso, sabemos bien que Jesucristo dijo, sangre ni carne te lo ha revelado, sino el Padre que está en el cielo. Amén. Y ahora vas a ser vencedor, y las puertas del mismo infierno no van a prevalecer en contra de ti, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de esa escritura? Que Jesús nos está diciendo algo poderoso aquí. Esa revelación número uno viene del Padre, espiritual. Eso es algo que, eso es mucho más que enseñanza. Dios te la tiene que dar. Pero número dos, la revelación de quién Cristo es, quién Jesús es para tu vida, que Él es el Hijo del Dios viviente. Eso, amado, te introduce a una profunda, amén, enseñanza. ¿Quién tiene Mateo capítulo 16? ¿Quién puede agarrar esa escritura para mí? Versículo 15 y 16, y si pueden leer versículo 17 y 18. Mateo 16, alguien si la puede leer, levante su mano aquí. Si tienen Biblia, espero que traigan la Biblia a la iglesia. Ok, Gloria, léalo por favor. Mateo 16, versículo 15 y 16, y después 17 y 18, por favor.
Vaya al versículo hasta al 20, si puede, por favor. Ok, mire lo que Jesús le dice al versículo 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino. Que esto es algo que el mundo religioso ha perdido. Esto es algo que la gente pensaba que Pedro era el primer papa, ¿ok? Y eso es una perversión. No está diciendo aquí que Pedro iba a hacer algo santo. Lo que está diciendo es esto. Jesús está diciendo, porque ahora tú tuviste esta revelación. ¿Qué revelación? Que Él es el Hijo del Dios viviente. Cuando tú tienes esa revelación ahora, que Jesucristo es mucho más que un profeta, sino es Dios Todopoderoso en carne, que tiene el poder para morir, resucitar, que Él creó el mundo con su boca. Cuando tú tienes la revelación de esto, que Jesús es el Hijo del Dios Todopoderoso, Jesús le dice a Pedro, ahora tú tienes llaves. Esas llaves, ¿para qué sirven llaves? Para abrir puertas, ¿verdad? Fíjese lo que dice el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No de su casa, sino del reino de los cielos. ¿Ok? Y dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso es poderoso, escúcheme, porque esto nos comunica la idea de vencer aquí, la idea de vencer. Si tú quieres atar a algo o quieres soltar a algo, está conectado en la revelación que tú tengas de quién es Jesús para tu vida. Cuando tú entiendes que Jesús es mucho más que una religión, pero que tú sirves al Dios Todopoderoso, Jesús te dice algo poderoso aquí. Ahora tú tienes las llaves para vencer. Ayer fuimos a Águila, Dios nos ayudó tremendamente. Van a dar reporte que 39 personas fueron salvas. Juan Carlos predicó sensacional, oró por los enfermos, muchos fueron sanados. Pero cuando yo estaba orando, antes en la oración, yo de repente sentí el Espíritu de Dios, que Dios me habló. Lo sentí de forma muy real. Y lo que Dios me dijo es, tienes que tomar autoridad. Toma autoridad en tu oración, ata brujería, ata hechicería, quiebra todo poder de oscuridad. Y yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, establece el reino de Dios en esta ciudad de Águila. Y yo ahí empecé a orar. Es más, yo estaba al lado de las paredes, puse mis manos sobre las paredes, cubrí a ese edificio con la sangre de Jesús, porque nosotros somos hijos de Dios. Y cuando tú declaras, bíblicamente es lo que Jesús dice, yo te doy las llaves, tú puedes atar y tú puedes desatar. En otras palabras, yo ato todo demonio y fuerza que se oponga en contra de la voluntad de Dios, y yo suelto convicción, salvación, sanidad. Esto es lo que Jesús dice. Tú como hijo de Dios, ahora que eres hijo de Dios, cuando tú tienes una revelación de quién Jesús es para tu vida, eso cambia tu vida. Y eso es donde tú y yo, en Juan nos dice, eso es donde nuestra fe tiene que estar. Mi fe, mi certeza, mi confianza no está en nuestra habilidad. No está en qué tanto yo sé predicar. Mi fe ayer en la noche no estaba en qué clase de sermón Juan Carlos iba a predicar, aunque yo sabía qué sermón iba a predicar y yo estaba orgulloso de él. Mi fe no estaba en cuánta gente llevamos del servicio hispano. Mi fe está en Cristo Jesús. Y cuando tu fe está en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, mi Biblia me dice que los demonios temblaban ante el nombre de Jesús. En otras palabras, cuando nosotros fuimos a Águila ayer, no fuimos representando a la iglesia, a la casa del alfarero, fuimos representando a Cristo Jesús. Y eso cambia vidas. Cuando Luis, ahora y Ana vayan a pionar, ellos no van a ir a pionar representando a la iglesia, aunque sí la van a representar, pero ellos van a representar a Cristo Jesús. Cuando yo fui a Tijuana, en el medio de violencia, y asesinatos y amenazas, yo oraba yo le digo a mucha gente, yo aprendí a orar en Tijuana. Yo era cristiano en San Diego, pero yo aprendí a orar en Tijuana. Dios, me quieren matar. O aprendes, aleluya.
Pero yo aprendí algo poderoso. Escúchame, esto fue personal para mí. Yo tenía gente que me amenazó de muerte. Me dijeron, voy a asesinar. Y yo o me rajaba y lloraba y corría. O decía, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios. Y yo sirvo a Cristo Jesús. Él es mi Salvador. Él es mi protector. Y cuando tú aprendes eso y lo haces personal, escúchame, tu vida cambia. Juan capítulo 6. Vemos en otra ocasión, la Biblia nos dice que Jesucristo estaba predicando, se mete a la barca. Jesucristo, amén, le dice a Pedro que tire lo que es las redes a un lugar, y la Biblia nos dice que, amén, Pedro le dice a Jesús, en tu nombre vamos a hacerlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Recibieron una pesca milagrosa. ¿Cuánto dicen amén? Porque fue la revelación del nombre de Jesús. Después vemos en otra ocasión donde Jesucristo está tratando con Pedro, y en Juan capítulo 6, versículo 68, Pedro le dice unas profundas palabras a Jesús. A mí le respondió Simón Pedro, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue poderoso. Pedro reconoció, ¿a dónde vamos a ir? ¿Nos vamos a ir al mundo? ¿Nos vamos a la religión pasada? ¿Vamos a los bailes, a la tomadera? No vamos a poder ir a ningún lugar. ¿Por qué? Porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es algo práctico, pero de aquí vamos a agarrar toda la serie. Tu fe tiene que estar en Cristo Jesús. Cuando tu fe está en Cristo, ok, gracias a Dios por los programas, por la iglesia, gracias a Dios por tu esposa, por tu esposo, mi esposa ora por mí, yo le doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por gente que me ama, gracias a Dios por mis amigos, yo le doy gracias a Dios por mi pastor, pero todo está conectado a Cristo Jesús. Y cuando tu fe está ahí, Juan te recuerda algo, ahora tú eres vencedor, tú no tienes que ser, amén, una persona atada. Tú no tienes que ser una persona sin dominio. Tengo mucho más, pero se me está acabando el tiempo. Amén, sé que tenemos que preparar lo que es los videos de reporte. O sea que vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a prácticamente cerrar. Amén. Y después el domingo que viene realmente entramos en esta serie y vamos a dejar que Dios nos ayude, pero yo estoy contento. Esto va a ser una fresca serie para nosotros y para mí, y creo que Dios nos va a ayudar en esta fe victoriosa. Vamos a hacer despido. Pedro, despídenos con una oración, por favor. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias.